Nuevamente deseamos agradecer a la Superintendencia de Pensiones por la colaboración prestada para el desarrollo de nuestro curso de formación inicial denominado Aspectos Fundamentales de Derecho Laboral Sustantivo. De nuevo nos acompañan la licenciada Nelly Vargas Hernández y la doctora en Derecho Ana Matilde Rojas Rivas, quienes se desempeñan actualmente como directora y abogada, respectivamente, de la División de Asesoría Jurídica de la SUPEN. Ambas son expertas en el tema de pensiones en Costa Rica, como se mencionó en la charla anterior, y se desenvuelven diariamente en la resolución y análisis de situaciones del tema. Esta capacitación viene a complementar el material estudiado y a completar el tema de pensiones, exponiendo y explicando aspectos relevantes sobre los sistemas de pensiones complementarias en nuestro país. Los invitamos a prestar la debida atención, dada la relevancia del tema para la resolución de casos que constantemente recibimos en la defensa pública laboral y que se relacionan con pensiones. Les doy una cordial bienvenida a las licenciadas Vargas y Rojas. Gracias. Muchas gracias, Flora. Bueno, hoy continuamos con esta capacitación. Vamos a presentarles una breve descripción de lo que son los regímenes complementarios de pensiones que fueron o que se rigen por la Ley de Protección al Trabajador. Los dejo con Ana Matilde, que tiene una presentación que va a compartir con ustedes. Vamos a conversar sobre los regímenes complementarios de pensiones. Estos regímenes, como indicó Nelly, están regulados en la Ley de Protección al Trabajador. Es un conjunto de regímenes complementarios al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja o de los regímenes públicos sustitutos, los cuales ya ustedes conocen porque los vimos en la charla anterior. Se rigen por la Ley de Protección al Trabajador y estos son el régimen obligatorio de pensiones complementarias y el régimen voluntario de pensiones complementarias. El régimen obligatorio de pensiones complementarias tiene como objetivo complementar los beneficios establecidos en el régimen de invalidez, vejez y muerte o los públicos sustitutos. Aquí es importante recalcar que cuando nos vayamos a pensionar o jubilar, solo vamos a recibir una sola pensión que va a estar compuesta por el monto que nos va a dar el régimen de invalidez, vejez y muerte o el público sustituto, más lo que vamos a recibir de la pensión del régimen obligatorio de pensiones complementarias. Otro aspecto importante es indicarles que este régimen obligatorio solo aplica para los trabajadores asalariados o dependientes. Si algún trabajador no está dentro de esta categoría, que es un trabajador independiente o cualquier otra persona, no está cubierto por este régimen. No obstante, podría tener una pensión complementaria si adquiere un plan de pensión voluntaria complementaria, como lo vamos a ver más adelante. Entonces podría tener también una pensión complementaria, o que ese ahorro que esté haciendo sea su pensión para el retiro. A esto que decía Ana Matilde hay que complementar lo siguiente. El ROP fue creado para, como dice la ley, precisamente complementar la pensión del régimen básico. Y se pensó que la complementen aproximadamente un 20%, ¿verdad? Entonces, si veíamos en la charla pasada que, por ejemplo, el régimen de invalidez, vejez y muerte está reduciendo los beneficios que otorga, el ROP entonces se vuelve muy importante, porque es el que va a permitir que las personas eventualmente tengan, qué sé yo, un 60% ¿cómo se llama? De monto de pensión cuando ya estén en su etapa de vejez. Si nos quedáramos solo con el monto que nos va a poder dar el régimen de invalidez, vejez y muerte,
es probable que ese monto no sea suficiente para satisfacer las necesidades que tengamos en ese periodo. Okay. El régimen obligatorio es administrado por las operadoras de pensiones complementarias. Estas son autorizadas por la SUPEN y son libremente elegidas por el trabajador. En caso de que el trabajador no elija operadora, será afiliado en forma automática al Banco Popular, a la operadora del Banco Popular o a vida plena si pertenece al magisterio. Acá es importante, y para la Superintendencia de Pensiones es un aspecto a comentar, que es que todos los trabajadores, por favor, elijan una operadora de pensiones. No, si no la eligen, como se indica aquí, es un afiliado automático. Sin embargo, el afiliado automático, al no tener una afiliación formal, la operadora no maneja una serie de datos que es relevante para ella y para mandar información al afiliado. Así es que los invitamos a que si usted es un afiliado automático, se comunique con la operadora de pensiones, la que usted desee, y se afilie de manera formal. Eso es un aspecto muy importante porque la operadora va a tener información o datos suyos para complementar su cuenta de capitalización individual. Entonces, los invitamos a que, si no saben cuál es su operadora de pensiones en este momento, pueden comunicarse a la Superintendencia de Pensiones y nosotros con todo gusto le indicamos en qué operadora está afiliado. Y si es un afiliado automático, pues entonces afiliarse de manera formal. Como lo indicamos en la charla anterior, el régimen obligatorio es un régimen de capitalización individual. Los aportes son registrados y controlados por medio del Sistema Centralizado de Recaudación SICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Cómo se financia este régimen obligatorio? Tal vez decirles como antecedente que cuando se pensó en la creación de este segundo pilar, el régimen obligatorio, se quiso hacer a un menor costo posible para el trabajador. Es probable que si no se hubiera hecho esta distribución de cargas sociales, que fue lo que se hizo para darle ese contenido económico al régimen obligatorio, esa ley no hubiera sido aprobada. Sin embargo, vamos a ver que en el caso del trabajador, lo que se hizo fue cambiarle el destino de un porcentaje que se hacía al Banco Popular. Y de esa manera, esa es la contribución que los trabajadores hacemos a nuestra cuenta individual y al régimen obligatorio. Ok, el financiamiento es un 4.25, un aporte patronal del 3% mensual sobre sueldos y salarios pagados. Este fue un nuevo impuesto que se estableció a los patronos. El 1% correspondiente al ahorro obligatorio que realizaban los trabajadores al Banco Popular y que se transfiere cada 18 meses. Y el 50% del aporte que los patronos deben realizar al Banco Popular, que también se transfiere cada 18 meses a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores. ¿Cómo puedo retirar los recursos que tengo acumulados en el régimen obligatorio? Se pueden retirar cuando el afiliado presente a la operadora de pensiones una certificación de que ha cumplido con los requisitos del régimen de invalidez, vejez y muerte o el régimen público sustituto. Recordemos que el régimen obligatorio se crea para complementar la pensión del régimen básico, sea la del IBM o del régimen sustituto. Por esa razón lo vamos a retirar hasta el momento en que presentemos a la operadora de pensiones la certificación de que hemos cumplido con los requisitos y ya nos vamos a pensionar. Cuando el afiliado no se pensiona bajo el régimen de IBM o cualquiera de los públicos sustitutos, podrá retirar los fondos de su cuenta individual cuando cumpla 65 años de edad. En este caso, hay un reglamento que emitió la Caja Costarricense de Seguro Social donde establece la forma de retiro de esos recursos. No sé si Nelly quiere acotar algo.
Sí, tal vez, sobre todo cuando se trata de trabajadores extranjeros, esta es la regla que normalmente les aplica. Hay muchos trabajadores que vienen al país, trabajan unos años y después regresan a su país de origen. Y la ley de protección al trabajador no previó que se les pueda entregar los recursos cuando dejan de trabajar en Costa Rica. Entonces, tienen que esperarse hasta los 65 años para poder venir a reclamar esos recursos. Es un tema que eventualmente hay que revisar en la ley, pero para que lo tengan presente, sobre todo cuando se trata de migrantes nicaragüenses, esto es muy común. ¿Qué sucede cuando muere el afiliado o el pensionado? Esa es una pregunta muy frecuente que se nos presenta. Y aquí está establecido en la Ley de Protección al Trabajador, en el artículo 20, y establece que en este caso los beneficiarios serán, en un primer lugar, los establecidos en el régimen básico, es decir, en el régimen de invalidez, vejez y muerte o el sustituto. Si no hubiera beneficiarios establecidos por el régimen básico, en segundo lugar, serán aquellos designados por el afiliado o pensionado ante la operadora de pensiones. Si no hubiere beneficiario establecido por el régimen básico o designados por el afiliado o pensionado ante la operadora, los interesados deberán acudir ante el juez de trabajo correspondiente a interponer un proceso de distribución de prestaciones de trabajador fallecido. Aquí me parece importante que tengamos en cuenta lo siguiente, algo con lo que nos hemos estado topando últimamente es que muchos abogados eh, no conocen estas reglas o bien para obviar que los recursos se le entreguen a las personas que corresponden de acuerdo con lo que define el régimen básico. Apenas muere un trabajador, se van al juzgado de trabajo a presentar el proceso de distribución de prestaciones del trabajador fallecido. Y nosotros, bueno, ya hemos ido ordenando bastante el proceso porque lo que hacían antes los jueces es que pedían los recursos sin ponerse a pensar si procedía de verdad ese proceso de acuerdo con estas reglas. Las operadoras de pensiones, entonces, muchas veces lo que le indican al juez es, vea, yo no le puedo enviar los recursos porque todavía se encuentra pendiente de que vayamos definiendo si existen trabajadores definidos por el régimen básico o si existen trabajadores, beneficiarios definidos en la operadora. Entonces, esto es algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces las operadoras declinan mandar los recursos, pero precisamente porque no aplica ese envío de recursos de acuerdo con estas reglas que están aquí establecidas. Otro aspecto importante que comentar acá, para la SUPEN es muy importante en el caso de los afiliados que hagan la designación en la operadora de pensiones. Si bien es cierto, los primeros beneficiarios son los establecidos en el régimen de invalidez, vejez y muerte o público sustituto, en caso de que no existan esos beneficiarios, en segundo nivel, son los designados por el afiliado en la operadora de pensiones. Si usted que nos está escuchando acá no ha hecho esa designación o no se recuerda, recomendarle que le pregunte a la operadora efectivamente si tiene designados beneficiarios o no. Eso le evitaría pues trámites engorrosos a las personas beneficiarias que queden ante el fallecimiento de un trabajador o pensionado, de acudir a este proceso judicial que no es tan tedioso, pero que sí lleva su trámite. Y lo podría solucionar si hace la designación de beneficiarios ante la operadora de pensiones. Con respecto a los beneficios del ROP, se obtienen por medio de una pensión complementaria según las modalidades que están establecidas en la Ley de Protección al Trabajador. Los recursos acumulados en el régimen obligatorio se disfrutan como una renta
o una pensión mes a mes. No existe la opción de retiro total de los recursos, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante. En las modalidades de pensión para el retiro del ROP, las que tenemos de forma permanente son las siguientes: la renta vitalicia previsional, retiro programado, renta permanente y renta temporal hasta la expectativa de vida condicionada. Y vamos a ver cada una de ellas. La renta vitalicia previsional se contrata con una aseguradora autorizada. Implica el pago de una renta mensual desde el momento en que se firma el contrato y hasta el fallecimiento del pensionado. Esta renta en este momento no está siendo ofrecida en el país. Todavía las cuentas individuales no tienen suficiente volumen como para que este sea un producto rentable para las entidades aseguradoras. Entonces, no tenemos esa condición. Lo importante de este producto es que, por ejemplo, yo voy a llegar donde la aseguradora con todos mis recursos de la cuenta individual, la aseguradora me va a calcular una renta que es la que me va a seguir pagando hasta que yo fallezca, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si yo fallezco antes de la fecha más o menos en que la entidad aseguradora calculó, pues la aseguradora se deja todos los recursos. Si yo fallezco después de la fecha que calculó la entidad aseguradora, resulta que si ya los recursos se acabaron, la entidad aseguradora tiene que ponerlos y seguir con el pago. Entonces, como que hay riesgos compartidos de un lado y del otro entre aseguradora y pensionado, ¿verdad? Entonces es un producto interesante, pero por los costos que tiene sí necesita cierto volumen y todavía no lo hemos llegado a alcanzar, porque en realidad el ROP apenas tiene 23 años, ¿verdad? Y es poco ese tiempo para poder acumular lo que se necesita, ¿verdad? Para que dé una pensión rentable por medio de este producto. Otra de las modalidades es el retiro programado. Este se contrata con una operadora de pensiones. Es una renta periódica que surge de dividir cada año el capital para pensión por el monto del valor de una unidad de pensión. Este es un producto difícil de explicar. Sin embargo, lo que se hace más o menos es calcular cuál es la probabilidad de vida de las personas y esa probabilidad de vida se calcula a partir de unas tablas de mortalidad que fueron definidas por el Centro Centroamericano de Población, ¿verdad? Que es una entidad, es un órgano de la Universidad de Costa Rica. Más o menos el cálculo se hace sobre 115 años. Esto le molesta mucho a la gente, pero bueno, no es que me están calculando que yo voy a ir hasta los 115 años, es que me van a calcular ciertas probabilidades para que yo pueda contar con recursos, incluso a una edad avanzada, qué sé yo. Si yo llego a los 96 años, que yo todavía pueda tener recursos del ROP, ¿verdad? Para subsistir. Pero el monto también se recalcula año con año precisamente para poder tomar en cuenta los rendimientos que los recursos van generando, pero no es un producto muy apetecido, digámoslo así, porque es de los que dan menos monto de pensión, precisamente con ese interés de que los recursos lleguen hasta lo más entrada la edad del afiliado. La renta permanente igualmente se contrata con una operadora de pensiones. Es una renta periódica que se calcula utilizando solo el monto de los rendimientos generados por la inversión de los recursos del afiliado y el capital se reserva para los beneficiarios. En este producto, este producto, de acuerdo con nuestra normativa, estaba diseñado para que se calculara cada 12 meses.
y en periodos donde los rendimientos eran muy altos, como por ejemplo sucedió en el 2021, daba pensiones muy interesantes, eran muy altas. Sin embargo, con la crisis que hemos estado experimentando, que experimentamos desde finales de 2021 y todo 2022, esos rendimientos se cayeron bastante. Y entonces la superintendencia hizo una modificación y ahora el cálculo se hace sobre los últimos 36 meses. Y eso permite que el monto de la pensión sea, yo le llamo un poco más realista, ¿verdad? Eh, Tome en cuenta periodos más amplios y cómo se llama, y no solamente periodos donde los rendimientos son buenos y las personas, entonces siempre optaban por este producto por esa razón. Se calcula con 36 meses y se recalcula también cada 36 meses. Entonces, eso es importante porque sí fue un cambio y es como el producto que más utiliza la gente. Tal vez nada más aunar a lo que Nelly indica, este producto de renta permanente por el cálculo de los 12 meses de rendimiento fue muy atractivo y daba pensiones bastante altas, y con la crisis fueron el producto que se vio más afectado. Tal vez aquí es importante hacer un análisis de riesgos a la hora de tomar la decisión de tomar este producto, a pesar de que la superintendencia hizo una modificación a su normativa para tomar el plazo más amplio y hacerlo un poco más beneficioso para el pensionado. Sí es importante hacer un análisis de riesgos, a ver si es el producto que, que aunque más alto, podría ser el más riesgoso. Sí, un poco ahí lo importante es esto. Las personas creen que las pensiones complementarias se van a comportar igual que la pensión básica. A mí la pensión básica, digamos, me dicen, le voy a dar 100 colones por mes y normalmente lo que van a hacer es que me van a seguir dando esa suma hasta casi que me muera y van a ir un poco ajustándola por costo de vida y otras cosas. La pensión complementaria no funciona así, porque precisamente es una pensión que se nutre de la inversión de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que se recalcula cada cierto tiempo todos los productos para poder tomar en cuenta cómo ha sido el comportamiento de los rendimientos. Entonces, si los rendimientos son buenos, es probable que yo siga teniendo un monto de pensión alto. Pero si los rendimientos han sido malos, probablemente eso va a afectar mi monto de pensión. Y las operadoras no han explicado eso correctamente a las personas. Entonces, nos hemos encontrado casos en el proceso de consultas y denuncias de personas, qué sé yo, que tenían una pensión de renta permanente de 700,000 colones. Y cuando vino el recálculo les quedó, qué sé yo, en 300,000 colones. Por supuesto que se llevaron un golpe bastante importante. Y ahí sí hay un tema de que no hubo una adecuada explicación por parte de las operadoras de lo que dice Matilde, de los riesgos que implica tener uno de estos planes. Pero eso es muy importante, sobre todo cuando ustedes vayan a asesorar a una persona, que le digan, bueno, siéntese con su operadora para que le explique bien en qué consiste cada producto y cuáles son esos riesgos y cómo varía el monto de pensión, ¿verdad? Y que a partir de ahí tome las decisiones del caso. Otra de las modalidades de pensión es la renta temporal hasta la expectativa de vida condicionada. Igualmente se contrata con una operadora de pensiones. Es una renta periódica que surge de dividir cada año el capital para pensión entre el periodo comprendido entre la fecha de pensión y la expectativa de vida condicionada, definida en la tabla de mortalidad vigente al momento de pensionarse. En español, porque sí, la definición es bastante enredada. Les decía que el retiro programado molestaba mucho a las personas porque el cálculo se hacía hasta los 115 años, o tomando probabilidades de vida hasta los 115 años.
Con la reforma que se hizo en el 2020, se incorporó este producto y lo que pretende es un cálculo parecido a la renta, digo, al retiro programado, pero tomando en cuenta la edad, la expectativa de vida de la persona, según sea hombre o mujer al momento de su pensión. Más o menos, Matilde, vos me corregís, pero un poco los hombres andan en alrededor de 77 años y las mujeres en 82, más o menos, ¿verdad? Sí, es correcto. Entonces, esa es la edad a la cual se va a hacer este cálculo, dependiendo del sexo. El monto va a ser un poquito más alto, tiene un pequeño problema. Los recursos se van a acabar a la edad, a la edad tope, digamos, de ese cálculo. Entonces, es algo que la persona cuando toma este plan tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Que es probable que a los 77 o a los 82 ya se quedó sin recursos. Y y bueno, no es como el objetivo de este tipo de planes, pero fue una salida, yo diría que política, ¿verdad? Que se dio en su momento para aquellos que criticaban el retiro programado y sus 115 años. Sí, es una alternativa, como dice Nelly, lo que hay que tener en cuenta es que es probable que el pensionado sobrepase esos años por mucho más, y lo estamos viendo que tenemos muchos pensionados longevos, y pues lo que tienen que tener en cuenta es que el régimen obligatorio, el monto del régimen obligatorio ya no lo tendría y tendría que vivir con la pensión básica. Bueno, sin embargo, es una alternativa que se estableció ahí, como dicen él, para las personas que querían o que quieren retirar los recursos acumulados en el ROP en un plazo más corto. Hay otras modalidades. No, perdón, en el caso de la pensión mensual calculada por alguna de las modalidades anteriores, con excepción de la renta vitalicia, si es menor a un 20% de la pensión mínima del régimen de IBM, la pensión otorgada por el ROP será ese monto, el cual se seguirá abonando hasta que se agote el saldo acumulado. Aquí decimos que tenemos una pensión mínima del ROP, que es ese 20% de la pensión mínima. La referencia es el 20% de la pensión mínima del régimen de IBM. Más o menos ronda si la del IBM andaba como en 147.000, ese 20% son como 28.000 colones. Entonces, esto está pensado sobre todo para personas que tenían poco saldo. Entonces, para que no les quede una pensión suficiente y puedan desacumular en un plazo pues mayor. Ok. Esta es la excepción que les decía. Para el retiro total de los recursos, los afiliados y pensionados que enfrenten una enfermedad terminal debidamente calificada por la Caja podrán optar por el retiro total de los recursos. Esta excepción se introdujo en la ley a raíz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Lo importante aquí es eso, que sea debidamente calificada por la Caja. Si la persona viene con un dictamen de un médico privado, la operadora le va a decir, vaya a la Caja para que la Caja le haga el certificado, ¿verdad? Así quedó en la ley. Hemos estado teniendo algunos problemas con la sala porque ha estado tratando de extender esto a enfermedades graves y la verdad es que si ustedes buscan la definición de enfermedad grave es muy difícil de ubicar, ¿verdad? Pero bueno, es algo que estamos por conversar con la sala, porque lo que genera es demasiada inseguridad jurídica y sobre todo las operadoras de pensiones, que a veces la sala pretende que las operadoras hagan análisis de salud, digamos, de la condición de salud de las personas cuando no tienen esa capacidad. Y aparte de eso, por ley, están sujetas al retiro únicamente por enfermedad terminal. ¿Verdad? Hay otras modalidades de pensión que se establecieron en la reforma del año 2020, que establece unas formas de retiro del ROP acelerado.
Tenemos el transitorio 19, que es para los afiliados al ROP que hayan adquirido el derecho a la pensión antes del 1 de enero del 2021 y podrá optar al momento de pensionarse por lo siguiente. Podría solicitar el pago de una mensualidad durante 30 meses hasta agotar el saldo acumulado del ROP o podría solicitar un plan de beneficios con retiro acelerado de acuerdo con las siguientes reglas. Al cabo de 60 días de solicitado el retiro acelerado, se le entregará un monto igual al 25% del saldo acumulado en su cuenta individual y se continuará con el pago de la pensión para los siguientes 9 meses. Una vez cumplido el periodo de 9 meses anterior, se le entregará el 25% del saldo acumulado en su cuenta individual y continuará con el pago de la pensión por los siguientes 9 meses. Una vez cumplido el periodo de 9 meses anterior, se le entregará el 25% del saldo acumulado en su cuenta individual y continuará con el pago de la pensión por los siguientes 9 meses. Al finalizar el cuarto periodo, se le entregará al pensionado el saldo de su cuenta. Esta norma es como una excepción al retiro total, pero que permite un retiro acelerado en cuatro tractos, también en 30 meses. Tal vez aclarar que cuando dice para los afiliados que hayan adquirido el derecho a la pensión antes del 1 de enero de 2021, significa que puede ser una persona que cumplió con el requisito de edad y cotizaciones antes del 1 de enero de 2021, pero no se ha pensionado. Pero en el momento que se pensione puede llegar y pedir que le apliquen estas reglas. No tenemos idea de cuántas personas están en esas condiciones, pero sí hay mucha gente que cumple los requisitos y sigue trabajando, ¿verdad? Entonces, habría que ver por cuánto tiempo más esta norma va a seguir en aplicación. Tenemos el transitorio 20, que establece los afiliados al régimen obligatorio de pensiones complementarias que se pensionen a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 18 de febrero del 2030, podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas al régimen. Una aclaración acá. Si ustedes ven, lo que pide es que la pensión se calcule a partir de las cotizaciones aportadas al régimen por la persona. Esa información se obtiene en el CICERI. Ahora, tuvimos una consulta de una operadora de pensiones que nos preguntaba si esto era aplicable cuando se trate de beneficiarios en caso de muerte. Nuestra tesis es que no, porque esos beneficiarios no han hecho ninguna cotización, ¿verdad? Sin embargo, creo que van a encontrar una que otra operadora que hizo la aplicación de esto en esos casos y estamos analizando el tema para ver cómo lo vamos a resolver. Inicialmente también este producto se reguló en nuestra normativa diciendo que se recibía el mismo monto hasta que la persona hasta que los recursos se finalizaran o que la persona falleciera, pero nos hemos dado cuenta que sí necesita que hay un recálculo también. En este momento tenemos una reforma al reglamento de beneficios del régimen de capitalización individual, que es el que regula todos estos temas, para que tenga un recálculo cada 36 meses y pueda tomarse en cuenta entonces el monto de los rendimientos también. Si ustedes ven, nosotros hablamos aquí, sí, en este régimen de los rendimientos. ¿Por qué? Porque como es una cuenta individual, la forma en que los recursos se reinvierten y van ganando rendimientos es fundamental para efectos del cálculo de cada uno de estos productos. Ok, vamos a ver ahora lo del régimen voluntario de pensiones. Es un sistema voluntario también de capitalización individual, cuyos aportes
Son registrados y controlados por medio del CICERE o directamente en la operadora de pensiones. Para la afiliación a un plan voluntario se requiere la suscripción de un contrato de afiliación. La afiliación puede darse en forma individual o por medio de convenios de afiliación colectiva. No es necesario estar afiliado al régimen obligatorio. Como paso previo para la suscripción de los contratos, las operadoras deben de someter a aprobación de la Superintendencia de Pensiones el plan de pensiones, que es el marco de referencia para la elaboración de los contratos, y se define el conjunto de condiciones y beneficios complementarios que ofrece. Todos los planes de pensión que ofrezcan las operadoras deben ser de contribución definida. El ingreso del trabajador al régimen se hace efectivo con la suscripción de uno o varios contratos de afiliación ante la entidad autorizada. La afiliación tiene vigencia en la fecha en que se ingrese el primer aporte al CICERE o a la entidad autorizada. Las personas mayores de 15 años y menores de 18 años pueden celebrar válidamente los contratos de conformidad con el artículo 39 del Código Civil. Es posible la suscripción de contratos para menores de edad, a favor de menores de edad, siempre y cuando sean representados en el acto por quien ejerza la patria potestad o su representante legal. Sobre estos contratos, lo normal es que sean individuales, o sea, Nelly Vargas va a la operadora de pensiones y solicita un contrato, solicita firmar un contrato. Las personas pueden tener la cantidad de contratos que quieran y pueden tenerlas en colones o pueden tenerlos en dólares, ¿verdad? Pueden tenerlos incluso en diferentes operadoras. Aquí este régimen es como mucho más libre que por ejemplo, el ROP que veíamos hace un rato. Y también existen algunos patronos, digo yo, buena gentes que hacen cotizaciones a favor de sus trabajadores. Entonces ahí es donde se dan los contratos colectivos. Por ejemplo, había empresas bueno, hay algunos periódicos que lo hacen, bancos, etcétera. Ahora, ahí sí hay un tema importante y es que el patrono puede poner condiciones y limitaciones para el retiro de los recursos. Por ejemplo, es muy común. Y a veces cuando la persona deja de trabajar para esas empresas, sigue sujeta a esas limitaciones. Entonces, eso es también un tema que nosotros vemos mucho en el proceso de consultas y denuncias. Y si ustedes ven algún tema de esos, por ejemplo, con mucho gusto también podemos ayudarles en el análisis correspondiente. Los patronos pueden acordar con uno o más de sus trabajadores la realización de aportes periódicos o extraordinarios en las cuentas de pensión complementaria. Estos convenios de aportación deben celebrarse por escrito. Hay una prohibición al Estado de la realización de este tipo de aportes. En el caso de los planes que se constituyan únicamente con el aporte del patrono cotizante, este tiene derecho a suscribir afiliaciones individuales o colectivas para aportar recursos y cada trabajador debe firmar un contrato individual. Las afiliaciones colectivas se hacen mediante la suscripción de un contrato marco y en este caso, cada afiliado debe firmar también un contrato de afiliación individual. La recaudación y la administración de los aportes, estos aportes son administrados por las operadoras de pensiones. Los aportes se mantienen en una cuenta individual a nombre de cada trabajador en forma separada de los aportes del ROP, si fuera el caso que tuviera también recursos en el ROP. Retiro de los recursos. Procede un retiro único y total del saldo acumulado cuando se den las siguientes condiciones: que el afiliado cumpla 57 años de edad o más y no menos de 66 meses de permanencia. Con posterioridad a la firma del contrato, el afiliado se encuentra en un estado de invalidez o enfermedad terminal calificado por la caja o la comisión médica que corresponda al régimen básico al que pertenece. Y el afiliado cuando es pensionado por alguno de los regímenes básicos de pensiones.
A diferencia del ROP, donde yo no puedo hacer un retiro total de los recursos, tengo siempre que optar por un plan de beneficios. En el caso del régimen voluntario, sí se puede hacer ese retiro único y total, y más bien por excepción, algunas personas toman un plan de beneficios, pero no es lo común. Así es. Es tal vez la diferencia más relevante entre un régimen y otro. No se encuentran obligados a pertenecer a afiliados de 66 meses al plan de acumulación quienes cuenten con 57 años de edad o más y destinen los recursos a la adquisición de alguno de los siguientes productos de beneficio. Renta vitalicia previsional prepagable e inmediata por periodo garantizado o con capital protegido. Otras rentas vitalicias, la renta permanente, retiro programado y renta temporal. Existe un retiro anticipado de recursos cuando se den estas condiciones. El afiliado menor de 57 años de edad podrá realizar un retiro anticipado siempre que hayan transcurrido al menos 66 meses y haya aportado el equivalente a 66 aportes mensuales. Las condiciones y porcentajes de retiro serán definidas en el plan, no pudiendo ser menor a un 30% del saldo de la cuenta individual cada 12 meses. El retiro parcial se podrá efectuar una vez al año. En este caso, procede la cancelación al Estado de los beneficios fiscales que se hubieran disfrutado, y eso está estipulado en los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Protección al Trabajador. Ahora bien, cuando una persona mayor de 57 o más años decide dejar los recursos en la cuenta del régimen voluntario, si quiere retirar los recursos, no tiene que devolver este tipo de incentivos, ¿verdad? Entonces, eso hace que muchas veces las personas, sea después de los 57, que meten los recursos al sistema por medio de este tipo de plan. Nosotros sí tenemos un criterio jurídico que se ha ido manteniendo al cabo de los años, y es que nos parece que una persona pensionada no puede optar por este tipo de planes, porque ahí sí lo que estaríamos haciendo es dándole la posibilidad de un ahorro con beneficios fiscales, ¿verdad? Y no se estaría cumpliendo con el objetivo de la reforma, digo, del régimen. Entonces, cualquier cosa, tenemos a disposición ese criterio, y como les digo, se ha mantenido que desde el que inició la Ley de Protección al Trabajador prácticamente. Retiro anticipado, casos especiales, los contratos que tienen su origen en planes de acumulación autorizados con fundamento en la Ley 7523 podrán realizar retiros según lo dispone en la ley vigente al momento de la firma del contrato. Y a falta de una cláusula contractual que norme el particular, se regirán por el artículo 99 del Reglamento de Apertura y Funcionamiento. Ok, esto lo que significa es que Ana Matilde les comentaba a ustedes que el régimen voluntario en realidad inició desde 1995, cuando se promulgó la ley del régimen privado de pensiones, que es la ley número 7523. En ese momento se suscribieron muchísimos planes de pensiones, y esa ley era muy laxa en cuanto a la forma en que se podía hacer retiro de los recursos. En realidad casi que eran cuentas a la vista, ¿verdad? Prácticamente. Mucha gente todavía tiene ese tipo de contratos, y es más, si los tienen hay que guardarlos como oro, porque en realidad son, son bastante buenos. Y a eso se refiere esta disposición, porque esos contratos firmados al amparo de la Ley 7523 antes del 2000 son bastante diferentes en cuanto a su retiro en relación con los contratos firmados de acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador.
tratamiento fiscal del régimen complementario de pensiones, el ROP, está establecido en el 68, 71 bis y 72 de la Ley de Protección al Trabajador, que es una exención al impuesto de las planillas y de cargas sociales. Y en el régimen voluntario de pensiones está establecido en el artículo 69, 70, 71 y 71 bis de la Ley de Protección al Trabajador. Y bueno, cuando las personas van a hacer un retiro anticipado de los recursos y han recibido el incentivo fiscal, que les digo, de las exoneraciones, tienen que devolver el incentivo fiscal percibido. En el caso del ROP, en realidad la principal exoneración está en cuanto al pago del impuesto sobre la renta por los títulos en los que se invierten los recursos, ¿verdad? En el caso del régimen voluntario de pensiones, la gente no lo sabe y a veces tienen este tipo de planes y no piden la exoneración y es importante tenerla. Y es que aparte de una exoneración del impuesto sobre la renta por los títulos en que se invierten estos recursos, que eso es algo que tramita la operadora de pensiones, cada persona puede pedir también la exoneración del impuesto sobre la renta hasta un 10% de su salario. Y también puede pedir hasta un 10% de exoneración en cargas sociales, ¿verdad? Pero en realidad son beneficios que no se aprovechan mucho y la ley los dejó a solicitud del afiliado y en realidad debieron haber quedado como una regla general, ¿verdad? Para todas las personas que opten por este régimen. Pero bueno, no creo que sea una discusión que le agrade mucho al Ministerio de Hacienda en este momento, pero sí, básicamente. Estos son los regímenes complementarios especiales que hablábamos en la sesión pasada, que son también parte complementaria. Tenemos varios, por ejemplo, contribución definida, el Banco de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Turismo, y de beneficio definido tenemos el Banco Nacional de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Caja Costarricense de Seguro Social, que el fondo se llama Fondo de Retiro de Empleados de la Caja, el FRE y los vendedores de lotería. Estos son regímenes complementarios gremiales que solamente aplican a las personas o a los funcionarios que laboran para esas instituciones e igualmente tienen una cotización bipartita, que la tendremos aquí. Por ejemplo, el Banco de Costa Rica, en cuanto a los aportes, el 10% lo aporta el patrono y el 0.5% el trabajador. En el ICT, el 5% del patrono únicamente. Los requisitos para acceder a esta pensión complementaria se obtienen en el caso del Banco de Costa Rica cuando deje de laborar para el banco y tenga un mínimo de 57 años de edad. Y el monto acumulado en la cuenta individual o pensión complementaria sería el beneficio que va a percibir. Con respecto al ICT, se va a recibir los requisitos es cuando cumpla los requisitos del régimen de invalidez, vejez y muerte, y el beneficio sería el monto acumulado en la cuenta individual o pensión complementaria. Con respecto a los otros, en el Banco Popular tienen un aporte del 17%, que es un 10% al patrono y un 7% al trabajador. Igualmente, los requisitos son cumplir los requisitos de IBM o al menos tener 20 años cotizados para el fondo. El salario de referencia para el cálculo del monto de la pensión serían los 25 años previos a la pensión actualizados por inflación y la cuantía de la jubilación sería el 25% del salario de referencia por los primeros 25 años más 0,125 por cada mes adicional. En el ICE, el aporte es un 4.5% el patrono y un 1% el trabajador. Los requisitos son tener cumplidos los requisitos de IBM. El salario de referencia es el promedio de los últimos 5 años y la cuantía es del 10 al 25% según la antigüedad. En el FRE cotiza solamente el patrono con un 2%,
Los requisitos son los mismos de invalidez, vejez y muerte. El salario promedio es los últimos 12 salarios ordinarios y la cuantía de la jubilación es del 5 al 15% según la antigüedad. Y el fondo de los vendedores de lotería, la Junta de Protección Social aporta un 1% de las ventas y los vendedores un 0.25 de las ventas que ellos realicen. Ellos se pensionan cuando tengan 70 años de edad y 240 cotizaciones mensuales. El salario de referencia es proporción del menor salario de la escala de sueldos de la administración pública y la cuantía va a ser entre un 40 y un 120% del salario de referencia. El beneficio es el porcentaje de las ventas semanales del afiliado entre las ventas que realice la Junta de Protección Social. Sobre estos regímenes, si ustedes ven, nosotros les decíamos que en el caso del ROP, los patronos aportan un 3%, ¿verdad? Y digo, un 3.75 en realidad. Y un 1% de los, no, 3.25 y 1% de los trabajadores, perdón. Sí. Si ustedes se vienen a estos fondos, se dan cuenta de que, por supuesto que la cotización del patrono excede muchísimo en comparación con todos los demás empleados públicos. En este momento hay un proyecto de ley, el expediente es 21.824, que lo que quiere es liquidar estos fondos. Y se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, todavía está pendiente de tomar decisiones porque hay algunos temas ahí que hay que resolver para evitar daños a los trabajadores y a las instituciones que pagan estos beneficios. Vamos a ver lo correspondiente al Fondo de Capitalización Laboral. Primero, no es un régimen de pensiones. Tiene como fin crear un ahorro laboral para contingencias como despido, etc. Se constituye con las contribuciones de los patronos y los rendimientos producto de las inversiones. Es un régimen de capitalización individual cuyos aportes son registrados y controlados por medio del Sistema Centralizado de Recaudación, el SICERE de la Caja. Es administrado por las operadoras de pensiones y también por organizaciones sociales autorizadas por la Superintendencia de Pensiones y libremente elegidos por el trabajador. En la actualidad no hay organizaciones sociales que solicitaran la autorización para la SUPEN para la administración de este fondo. Únicamente lo administran las operadoras de pensiones. En caso de que el trabajador no elija, la operadora a quien le va a administrar este fondo será afiliado en forma automática a la operadora de la caja o a Vida Plena o PC si está afiliado al régimen de pensiones de magisterio. Este fondo es independiente o los recursos acumulados en este fondo son independientes del auxilio de cesantía previsto en el artículo 29 del Código de Trabajo. A estos recursos les son aplicados los incisos A, C y D del artículo 30 del Código de Trabajo. Son un derecho de interés social de naturaleza no salarial exenta del pago de impuestos sobre la renta y de cualquier tipo de carga social. Con el FCL es importante porque todavía a 23 años de regir la Ley de Protección al Trabajador, existe gente que confunde el FCL con la cesantía. Y son dos cosas totalmente diferentes. La cesantía, como nosotros la conocíamos hace muchos años, era un 8.33, ¿verdad? Y lo que se decidió es que de ese 8.33, un 3% se iba a convertir en lo que llaman un derecho real, o sea, recursos que se pudieran reclamar independientemente de la causa por la cual se finalizara la relación laboral. Un 5.33 sí quedaba sujeto a que el despido fuera sin responsabilidad patronal, ¿verdad? Y aparte de eso, los cálculos que están en el artículo 29.
Pero bueno, sí es importante que tengamos claro que FCL y auxilio de cesantía no es lo mismo, son totalmente diferentes. Ahora, el auxilio de cesantía, digo, el FCL en realidad, bueno, lo vamos a ver con detalle, se financia con un 1.5 de ese 3% que se le quitó a la cesantía y el otro 1.5 desde que se promulgó la Ley de Protección al Trabajador, se destinó al régimen obligatorio de pensiones. Entonces, en realidad, el FCL es un 1.5 del salario del trabajador, básicamente. Bueno, como lo decía Nelly, los aportes, todo patrono debe aportar al FCL un 1.5 calculado sobre el salario mensual del trabajador. El aporte se hará durante el tiempo que se mantenga la relación laboral sin límite de años. ¿Cómo lo retiro? Pueden retirarse por las siguientes reglas: al extinguir la relación laboral por cualquier causa, por cumplimiento de quinquenio con el mismo patrono, en caso de fallecimiento del trabajador y en caso de suspensión temporal de la relación laboral en los términos señalados en el artículo 74 del Código de Trabajo. Cuando se aplique una reducción de la jornada ordinaria de la persona trabajadora que implique una disminución de su salario, de conformidad con la Ley 98/32, autorización de reducción de jornada de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional. Por ejemplo, aquí, si ustedes ven, las causales son taxativas y muy específicas. Nosotros durante la pandemia sí tuvimos casos como por ejemplo de gente que lo que le recibía que parte de su salario, bueno, era por comisiones, por ejemplo, y dejaron de recibir esos recursos. Y entonces nos pedían que les autorizáramos sacar el ROP, digo, el FCL, pero no se podía, no estaba dentro de las condiciones. Aún así que los diputados tomaron decisiones muy rápidas en ese momento. Sin embargo, esta norma sí es revisable en ese sentido, ¿verdad? Todavía le faltan algunos elementos ahí que no necesariamente están cubiertos. Cumplimiento del quinquenio. Permite al trabajador retirar el saldo acumulado en su cuenta del FCL al último día del mes en que se cumplan 5 años continuos de la relación laboral con el mismo patrón. Si cumplido el quinquenio el trabajador no retira los recursos, estos quedarán disponibles para el afiliado de forma indefinida. Los recursos quedan en la operadora de pensiones, lo que se dice a la vista. Los puede retirar en cualquier momento. Algunos casos que conviene tener presentes son traslado del trabajador entre empresas de un mismo conglomerado empresarial, cambios en la razón social del patrono, fusiones y trabajadores del Estado en patrono único. Estas condiciones que se establecen aquí no dan derecho al retiro del Fondo de Capitalización Laboral. Por Sino, finalización de la relación laboral. es correcto. Entonces, si la persona se trasladó entre empresas de un mismo conglomerado empresarial, aplica siempre la continuidad laboral, ¿verdad? Entonces, podría ser que retire por quinquenio, pero no hay una finalización de la relación laboral. Lo mismo cambios en la relación social o en fusiones y adquisiciones. Un caso muy particular que se nos presenta mucho, ¿verdad, Matilde? Es el de trabajadores del Estado. Una persona que trabajaba en el Ministerio de Trabajo y se pasó al ICE. Entonces, vienen a la operadora a retirar el ROP porque hubo rompimiento de la relación laboral. De acuerdo con el principio de Estado patrono único, no hay rompimiento de la relación laboral. Esa relación laboral se mantiene porque es Estado. Pero sí ha costado mucho que las operadoras lo entiendan y las personas también, ¿verdad? Pero sí, sobre esto también hay muchísima jurisprudencia que hay que considerar. Sí. Fallecimiento del trabajador. Procede de la interposición de un proceso de distribución de prestaciones de persona trabajadora fallecida ante el juzgado de trabajo,
para que se determine el derecho de sus causavientes de conformidad con el artículo 85 del Código de Trabajo, el cual establece el siguiente orden. Consorte e hijos menores de edad o inhábiles, hijos e hijas mayores de edad y los padres y madres incluidos e incluidas las y los de crianza y demás personas que conforme a la ley civil tienen el carácter de herederos. Las personas comprendidas en los incisos anteriores tienen el mismo derecho individual y solo entran las que señala el inciso siguiente, cuando falte alguna de las que se indica en el inciso anterior. En otras palabras, si no hay consorte, hijos menores, entonces sí entran los hijos e hijas mayores de edad, etc. Pero es un orden de prelación. Ajá. Casos especiales. Aportes de cesantía realizados por los patronos, asociaciones solidaristas o cooperativas de ahorro y crédito y pago anual del auxilio de cesantía. El hecho de que un patrono pague anualmente el auxilio de cesantía no lo exime de pagar el FCL. Igual, si hace aportes a las asociaciones solidaristas o cooperativas de ahorro y crédito, tampoco lo exime de pagar el FCL. Nos ha pasado todavía a 23 años de vigencia de la Ley de Protección al Trabajador de patronos que, por ejemplo, llegan y dicen, no, es que yo no le tengo que pagar, o sea, al 5.33 le quitan el 3%, Sí. ¿verdad? Y uno, pero no, o sea, es que son dos cosas, no, pero es que ya yo le pagué ese 3%, entonces le tengo que quitar, le pago solo un 2.33 y yo, pero, o sea, y cuesta montones, ¿verdad? Entonces, sí, es importante que se haga la diferencia claramente, ¿verdad? De lo que es auxilio de cesantía y FCL. Aquí concluiríamos la parte correspondiente a los regímenes complementarios y el Fondo de Capitalización Laboral. Muchas gracias a las licenciadas Vargas y Rojas por haber colaborado para el curso de formación inicial en materia de Derecho Laboral Sustantivo. Nos despedimos de este espacio teniendo la certeza de que esta segunda exposición ha sido de igual provecho que la primera en temas tan trascendentales como lo son los regímenes de pensiones complementarias en nuestro país. Sumamente agradecidos con la Superintendencia de Pensiones por el espacio brindado, especialmente recalco a las licenciadas Vargas y Rojas, quienes amablemente han compartido con nosotros sus conocimientos y los principales aspectos a tomar en cuenta a la hora de estudiar estos temas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y quedamos a la orden para aclarar cualquier duda. Me parece que en la charla anterior dijimos que estábamos a disposición en el correo electrónico supen@supen.fi.cr y con mucho gusto para lo que requieran sobre estos temas.